Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes y continuar con nuestra programación después de estar, desde luego, debidamente informados. Gracias a William Aguilar por ese espacio de noticias y por ponernos al tanto de cómo está el país y el mundo con las informaciones. Esta mañana de día miércoles 13 de julio quiero darle la más cordial bienvenida a Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, con quien vamos a hablar y hacer un repaso de estos 20 años de la fundación, de ese trabajo constante que desarrolla en pro de una sociedad más integrada y sobre todo también en proyectos que sin duda alguna representan un hito importante para el desarrollo de muchos jóvenes en el país. Así es que quiero darte la más cordial bienvenida y también a la par felicitarte por estos 20 años de Fundación Forever. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Ernesto, muy amable. Otra vez el agradecimiento a toda la gente de Megavisión y a usted en particular. Me es muy grato y buenos días a la audiencia. ¿Qué ha sido estos 20 años para la Fundación? 20 años. ¿Camino difícil? Sí, camino difícil, pero como dice el tango, como dice Gardel, que para... Tu compatriota Carlos Gardel. Sí, se enojan los uruguayos o los franceses que dicen que nació ahí también, ¿eh? Así que bueno, vamos a suponer que es argentino. Que es argentino por un rato. Los uruguayos ya deben estar diciendo de todo en estos momentos, ¿no? Porque hay una pelea. Pero dice el tango, al fin y al cabo, todos valoramos esa voz impresionante y que fue un poco el ícono y sigue siéndolo del tango en el mundo. Carlos Gardel tenía un tango que se llama Volver, decía que 20 años no es nada, ¿no? Y en realidad 20 años es muy poco tiempo y del mismo modo también es, para los cambios sociales, es muy poco tiempo. Para quien transita en esas luchas, se le va la vida. Sigue siendo una lucha tan desgastante, Ernesto, que de manera paradójica estamos celebrando la participación de la gente, que es fundamental en el desarrollo humano, algo que está invisibilizado en los proyectos sociales y que es absolutamente crucial para poder mejorar y para sentir que uno transita por una vida digna y que está construyendo su futuro, que es justamente esa participación. Y por el otro lado, celebramos eso, y por el otro lado, de alguna manera yo me he puesto un límite hasta fin de año, para seguir funcionando, si es que no tenemos el abrazo, el acompañamiento del señor presidente, y como ya la ley está desde hace 2 años sancionada por él mismo, aprobada por los diputados, y la verdad que necesitamos que todos estos resultados magníficos que se vienen logrando para los abuelos, para las comunidades, para los jóvenes, para los vecinos, para las escuelas, en los medios de comunicación, en las comunidades, en las universidades, en las empresas, etcétera, que sean abrazadas, que sean institucionalizadas y que se lleven a cabo también como parte de las políticas públicas y de los proyectos de las organizaciones internacionales que parecen hacer oídos sordos a pesar de estas transformaciones tremendas que ocurren cada día y que están a disposición de quien quiera venir a observarlas y a darse cuenta de lo que está pasando y de cómo esos cambios que la misma gente está llevando a cabo implican efectos multiplicadores en quienes rodean y en esas instituciones con quienes se vinculan. Mire, nosotros entendemos que esto de la pobreza y el desarrollo está directamente atado a las relaciones, a la cantidad y a la calidad de las relaciones que las personas tengan entre sí y las personas con las instituciones. En la medida que determina la pobreza y el desarrollo, justamente eso. Para nosotros lo que hemos descubierto, y que sería una excelente medida para medir el desarrollo y la pobreza,
son la cantidad y calidad de las relaciones que tengan las personas entre sí y las personas con las instituciones. Eso determina, esas relaciones determinan la pobreza, el estado de pobreza y el estado de desarrollo que una persona tiene. Si uno tiene un buen vínculo de calidad y de cantidad con las universidades, si las escuelas tienen esos vínculos con las universidades, si doña María, que vive en ese cantón olvidado o en esa colonia olvidada que está desconectada, que está desintegrada, tiene un buen vínculo con la escuela y esa escuela tiene un buen vínculo con la universidad que pueda permitirle a ella seguir sus estudios o a sus hijos estudiar, a los abuelos que tantos tenemos y que ya se han graduado, los primeros abuelos en las universidades incluso. Entonces se puede pensar que se ha ganado, si tenés eso. Mire, yo le puedo dar casos. Digo, porque desayuno esta mañana con 2 platos. Uno que se celebra y la otra es que muy bien, sentís que a diciembre, si no hay ese abrazo solidario o acompañamiento a esa visión que tú planteas, no vas a tener que cerrar tus operaciones como fundación. Sí, yo creo que usted lo planteó muy bien, muy bien. Por un lado, hay resultados magníficos. Le puedo hablar y le voy a dar un ejemplito muy, muy pequeño. El domingo empezamos a celebrar estos 20 años, que va a durar hasta fin de año, y vinieron alrededor de 2.000 personas de distintos lugares del país, de San Miguel, de Sonsonate, de Chalatenango, de San Salvador, obviamente, fue en la Casa de Integración en Soyapango, en Santa Ana. Y, por ejemplo, estuvimos con Rafael Barraza, que nos acompañó, y estábamos yendo de estación en estación, que allí se brindaban testimonios de los distintos proyectos que realizamos desde el principio de año, y en un determinado momento 2.000 personas llegaron, mucha gente. Cualquiera que organiza eventos sabe que reunir a 2.000 personas es tremendamente complicado. Y ahí paramos y había un grupito de 5 jóvenes de San Miguel, por ejemplo. Una de las jóvenes se graduaba de arquitecta, otra se graduaba de abogado, otro se graduaba de administración de empresas, otra de psicóloga y otra de enfermería. De enfermera, licenciada en enfermería, perdón. La cantidad de universidades, este año se van a haber graduado 1.000 jóvenes, 1.000 jóvenes en esos lugares. Ayer me tocó, y con esto son pequeños ejemplos nada más. Pero son frutos. Claro, ayer me tocó. Y si hay frutos, ¿por qué entonces? Bueno, yo ahí le termino cerrando otro ejemplo. Ayer estaba en la Casa de la Integración organizando el evento que vamos a hacer este sábado en Panchimalco, que aprovecho a la gente a invitarla a Panchimalco a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar allí, en la Plaza Mayor, enfrente a la alcaldía, viendo escuchando los testimonios de cada uno de los proyectos, teatro para los chicos. Bueno, hay una cantidad de cosas muy lindas, emprendedores, jóvenes profesionales que van a atender y dar servicios a la población en general, etc. Y entre las actividades había un grupo de alrededor de 40 abuelas de Los Conacastes. Es un lugar importante de Soyapango. Si usted le veía esas miradas a esas abuelas, entre las cuales también había la primera graduada, como le mencionaba, una señora que vendía y sigue vendiendo todavía algunos productos en las ferias, la primera graduada. Y si usted veía esos ojos, esa mirada atenta, ese entusiasmo de 40 abuelas que hace un tiempo estaban olvidados en sus casas, no sentían fuerzas, no sentían entusiasmo por la vida. Hoy, a través de las distintas actividades que están realizando cada una de esas abuelas, con esos ojos, con esa mirada vibrante de 20 años, con ese entusiasmo de vida, sienten hoy que son útiles, que son valiosas, que están devolviendo de alguna manera todo lo que van incorporando en los distintos ámbitos y se lo están devolviendo, y que son recursos maravillosos del país para transmitirle y creando puentes integradores de aquello que ven en las universidades, en las empresas, y lo devuelven en las comunidades, en las escuelas, etc. Claro que hay resultados, hay miles y miles
de personas que se benefician con estos procesos integradores, con estas relaciones que antes no existían y hoy sí están transitando por el camino del desarrollo. Pero la verdad, Ernesto, que no podemos, por lo menos yo en lo personal, después de 20 años de haberle dejado todo a este país, y no pretender absolutamente nada más allá que puedan todos los salvadoreños disfrutar, gozar y participar de una transformación que ya es evidente, que es este nuevo modelo social. Entonces, yo ya le dejé todo. No quiero nada a cambio. Solamente quiero que, después de seguir mostrando todo esto, que es este milagro social que están construyendo los salvadoreños, sea abrazado políticamente. Yo ya me reuní con el presidente muchas veces antes, o algunas veces, y me mostró su entusiasmo hacia este modelo integrador. Y la verdad que necesitamos del señor presidente que abrace todo esto, que esta ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración entre realmente en vigencia y que cada uno, hasta el último salvadoreño, el que vive en el rincón más apartado, más aislado, porque es muy difícil, sobre todo en el casco rural, en la zona rural, donde están y abundan esas miradas desesperanzadas de la vida. Reconstruir todo eso es tremendamente difícil y por eso la participación termina siendo absolutamente fundamental. Pero hay que entender cómo se construye, para qué se construye, de qué estamos hablando, y por eso están estos procesos integradores y estas relaciones integradoras que son la base de esa construcción. Y también, como siempre, que también digo que es un fracaso, Ernesto, que no hemos podido conseguir de las organizaciones internacionales que manejan miles de millones de dólares, siquiera la atención, la humildad, la apertura. Yo no quiero que el año que viene la Fundación reciba ni 1 millón, ni 2 millones, ni 3 millones. Yo nunca me llevé $1 de este país, al contrario, me salió. Dejé a mi familia, dejé a mi socio, problemas enormes de salud. O sea, vivo desde hace 20 años, no quiero $1 más para la fundación. Nunca quise tener una fundación gordita. No anhelamos que el éxito de la fundación no radique el año que viene en tener 2, 3, 4 millones de dólares. No es importante, no sirve eso. Quisiera que desaparezca la fundación. Lo que es importante es que se abrace este modelo, que descubran entre las organizaciones internacionales y como parte de las políticas públicas, que se abrace este modelo porque es realmente el más eficiente que existe y significa y marca un derrotero hacia la salida de la pobreza. A ver, te he escuchado, desde luego, dar ese repaso de todos los frutos, de todo ese camino que emprendiste desde que llegaste al país. Estamos hablando de 15 años, porque la fundación tiene 20, ¿no? Pero al país llegaste con... No, ya van a ser... Entramos en el año 20 ya. Entraste, ok. Pero veo más frutos. Sí, muchos frutos. Lo que pasa más frutos que frustraciones, que son lógicas tenerlas, sobre todo cuando se trata de atacar un flagelo que por años ha gobernado sociedades de países como los nuestros, ¿no? Sí. Que son los problemas sociales, que es la falta de integración, que es la exclusión, que es la falta de una cultura integracionista que permita sacar del subdesarrollo a quienes tienen ese potencial de energía y que lo que necesitan solo es una mano. Sí, necesitan más que una mano, pero yo acompaño... Digo, una mano acompañada de muchas cosas de que muchas cosas. Tú describes, ¿verdad? A ver, pero pareciera ser que obviamente te ha tocado llevar el camino de ser, digamos, el que ha venido a sembrar esa semilla, ¿no? ¿Sabe de esperanza en muchos. Que usted tiene, yo lo acompaño en sus conceptos. El tema es que construir esas relaciones que uno ha dejado la vida entre las escuelas y las universidades, por ejemplo, primero tendríamos que empezar a ver desde dónde hemos empezado a construir y desde dónde hay que empezar a construir en lugares que han sido permanentemente de difícil acceso, en donde yo he tenido que pedir permiso cada día de mi vida para entrar, en situaciones muy delicadas, muy comprometidas, se imaginarán, y no me interesa entrar en todo eso, no quiero hacer algo, y menos me gusta hablar de lo una personal. Apología tal vez también, ¿no? Claro. La dificultad que han tenido
millones de salvadoreños para florecer, para jóvenes, abuelos, para contar sus cosas, sus tristezas, sus alegrías, sus esperanzas, porque han crecido muchos hacia adentro. Bueno, desde allí, y donde hoy tanto nos están ayudando los artistas, el arte, el entretenimiento también, para poder expresarse, que es fundamental en construir esas relaciones integradoras, esos puentes que son absolutamente necesarios. Entonces, en esas relaciones eran antinaturales, por ejemplo, escuela y universidad, que no existían las relaciones de esas escuelas olvidadas de las colonias con las universidades del país. Ahí se le va la vida en esas construcciones, porque no es, cuando nosotros arrancamos con la pedagógica, estoy hablando de muchos años atrás, y luego con la UMA y así sucesivamente con 13 universidades del país, lo que nos dieron como favor fueron 4 becas. Y yo agradezco profundamente allá en esos comienzos. Pero si nos hubiéramos quedado en esa manera de construir, ¿qué hubiera pasado? Hoy tendríamos a lo mejor 20 becas. Pero nosotros no queríamos esa forma de construir. Nosotros anhelábamos que en lugar de premiar a Josecito y a María, que tenían el 8 y el 9 o el 10, y darle esa beca, que es el modo tradicional de premiar y dejar a los otros 39 de esa clase de 40 afuera del sistema y sin posibilidades de encontrar un desarrollo y mejorar y progresar en la vida, nosotros lo que anhelábamos es construir una relación entre la escuela y la universidad, con todos los componentes de por medio, construir esos puentes para que todo joven que quisiera participar de un proceso formativo que nosotros creamos con 11 actividades, descubriera que ese mundo se le abría y que tenía por primera vez en sus familias, en las historias, una relación con la universidad. Eso llevó y sigue llevando años. Hoy, y si usted quiere, yo le hago un pequeño repaso de los que actualmente están estudiando. Si usted me permite, ¿puedo leer un nombre? Si me da unos, tampoco quiero utilizarle mucho tiempo, pero solo... No, pero es que la verdad que al estar en esa, digamos, visión o en ese recuerdo, en ese análisis que estás haciendo con puntualidad, es importante lograr acotar aquellos aspectos que han representado logros como también grandes batallas. Bueno, ahí usted, mire, para darle continuidad a esto, si nosotros no hubiéramos quedado en pedir más becas, como es el sistema tradicional, no, nosotros quisimos revertir, transformar ese, que empezamos con una universidad, con la pedagógica, continuamos con la UMA y después nos fuimos expandiendo a las distintas universidades. No quisiera nombrar a todos porque me voy a olvidar. En San Miguel, en Sonsonate, la Universidad Francisco Gavidia también te ha dado mucho. La USAM, bueno, la Politécnica, la UNIVO, Gerardo Barrios, y EPROES, la Mónica Herrera, y seguro que me estoy olvidando, la UNAB, y me olvido, y quedo mal con las 4 o 5 que me... Perdón por aquellas que a lo mejor no están en el recuerdo en este momento, por el lapsus, pero sí... Pero fíjese lo que... Has tocado puertas, se te han abierto y otras a lo mejor no se han... Otras no se han abierto. Pero lo importante es que ya hoy quedaron esos puentes en donde transitan, porque al principio, y esto era lo que había que hacer, sistematizar un modelo distinto para que ese embudo que se genera mucho antes de terminar el bachillerato, porque la mayoría de las generaciones pasadas no han podido terminar el bachillerato. Hoy se han hecho algunas mejoras en ese sentido y hay muchos jóvenes que terminan el bachillerato, pero ahí viene el embudo en las comunidades empobrecidas. Ahí se queda el 90 o más % de los chicos que estudian en el bachillerato. Y nosotros lo que hicimos, lo que hicieron las universidades y las escuelas, los maestros, los padres, las familias, los jóvenes, es abrir ese embudo. Y hoy son 1000 los que se van a haber graduado a fin de año. Hoy hay 300
jóvenes que estudian en cada una de estas universidades, graduándose de enfermero, de médico, de psicólogos, de arquitectos, de administradores de empresas, de abogados, etcétera, de licenciados en la comunicación, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros en informática, etcétera, etcétera. Niñas, jóvenes, mujeres, hombres, abuelos que han... Y esto solamente lo que estamos... En lugar de modificar a Juancito o a María, que eran los mejores, lo que se hace con estas relaciones integradoras y con estos procesos es modificar la realidad existente en los lugares, en las comunidades, entre las personas y las instituciones. Y esto requiere esfuerzos titánicos. Y los hemos hecho y lo han hecho, pero requiere sobre todo para institucionalizarse del apoyo del Estado, de un Estado que abrace todos estos contextos y de las políticas también de los proyectos de las organizaciones internacionales. Pero fíjate que a la hora de poder descifrar todo el análisis o la lectura que me estás haciendo con relación a todo ese trabajo desarrollado a lo largo de estos años, hay un factor elemental en esto también y que no se puede invisibilizar, y es el sueño y el anhelo y la esperanza de la gente que también te ha apoyado, porque entiendo que trabajas mucho con la gente. Sí, todo el tiempo. O sea, la parte institucional, obviamente, ahí está. Entiendo que, para no ser de mal gusto, creo que también, como tú bien dices, poco o nada ha recibido mucho apoyo. Sí, pero se necesita de más. Porque el problema al cual tú enfocas tus baterías de trabajo no es fácil. Estás queriendo romper un esquema que por siglos ha dominado sociedades como la nuestra, que es el de sacar del subdesarrollo, de la pobreza a mucha gente, a muchos jóvenes. No solo por el hecho de educarlos, con solo la educación no haces nada, sino con darles las oportunidades de desarrollo con un empleo. Exacto. ¿Quiere que le cuente una pequeña historia? Por favor. Me hizo acordar recién. Hay un lugar muy olvidado en Soyapango que se llama Regalo de Dios. Obviamente, la mayoría de la gente no lo conoce. Muy olvidado. Hace aproximadamente 10 años o más, tal vez yo soy muy malo con las fechas, muy malo, y con los nombres. Fuimos allí y estábamos hablando con los jóvenes y nos encontramos con un joven que se llama Jairo y que empezó a hacer el proceso formativo. Obviamente en casas con limitaciones, pero con mucho cariño. Ahí estaba, curiosamente, una familia, la mamá, el papá y 4 hermanos. Y Jairo empezó a participar en el proceso formativo en esta comunidad tan olvidada, obviamente sin ninguna historia familiar en la universidad. Y con el tiempo Jairo se graduó. Empezó a estudiar. Licenciado, hoy es licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas, perdón. Al poco tiempo de empezar a estudiar Jairo, se me acercó el padre de Jairo, que era vendedor de quesos por las colonias. Y encima con problemas en la espalda, andaba con dificultades, levantándose siempre muy temprano. Y me dijo, mire, yo tengo una deuda pendiente, no pude ni siquiera graduarme en la escuela, pero me gustaría estudiar. Le digo, bueno, don Johnny, termine el bachillerato y vemos cómo hacemos, si hace el proceso formativo, etcétera, etcétera. Don Johnny terminó el bachillerato, entró en la universidad y hoy se acaba de graduar de psicólogo. El padre. Y el hermano, en otra universidad también, hoy se acaba de graduar de licenciado en comunicaciones. Para jóvenes, para familias enteras, han podido transitar y siguen pudiendo transitar. Y ahora estamos hablando de la educación. Pero esto tiene que ver, por ejemplo, con el... Imagínese si hubiéramos conseguido ese acompañamiento del Estado, que en lugar de 1000, Ernesto, hoy pudieran ser 10.000, 20.000 los profesionales. Perdón, los 3 están trabajando. Discúlpenme, porque esto fue lo que me inspiró para contarles esa historia. Sí, sí. Los 3 estudiaron y los 3 están trabajando.
Imagínense qué pasaría también si el proyecto de jóvenes profesionales que ha empezado a operar el año pasado en el país, que fue otra creación de estos procesos integradores, que les da una oportunidad a aquellos jóvenes que se han graduado recientemente a incorporarse, a conocer qué pasa en las comunidades, a conocer a su gente, a recibirlos distintos. No tienen trabajo y hoy a precios populares brindan sus servicios como psicólogos, abogados, como maestros, como médicos, etcétera, etcétera, a la gente, a los vecinos, a los abuelos, a los jóvenes de las comunidades. Esos vecinos, esas familias que nunca han podido ir a un abogado, a un psicólogo, a un médico, o que han ido muy poco y que no han podido resolver. Y esto de manera muy, pero muy especial, a $4, la gente paga $1. El domingo se realizaron 200 consultas con estos jóvenes profesionales. El domingo solamente. Si esto se pudiera multiplicar y entiendan los beneficios, porque todas esas cosas que bloquean, que los mantienen a uno en situación de pobreza, porque no ha resuelto ni una situación jurídica, ni una situación emocional, ni una situación física, o maestros que le pueden ayudar a los jóvenes o a los no tan jóvenes, o bueno, en cualquier disciplina. Si esto se pudiera multiplicar en los 14 departamentos y en los 262 municipios del país, generaría beneficios tremendos y cambiarían en gran parte la situación en la que vive la gente. Pero estos proyectos y estos procesos son los que tienen que ir de la mano y no de manera aislada, porque son de manera conjunta esta ruptura de embudos entre las instituciones y entre las personas en todos los niveles, en la integración laboral que realizamos, en la integración de medios, en donde se debe escuchar cada vez más la palabra de los jóvenes, de los abuelos, de los maestros. El país, como le decía hace tiempo, no puede darse el lujo de no escucharlo. Y si me deja lo último. A ver, resumímoslo un poquito para... En el arte, por primera vez, que hicimos un convenio ahora con Cinemar, con el Teatro Nacional, con el Fernando Llort, y que están yendo, va a haber 5 o 6 mil personas que van a ir por primera vez al cine, al teatro, y esto es lo que hay que regularizar, naturalizar. La gente tiene que empezar a incorporar en su vida, en ir a un cine cada tanto, en ir a un teatro cada tanto. Eso es lo que hay que naturalizar también. Fíjate que me están pidiendo una pausa comercial cuando regresamos. Te iba a hacer un poco, en ese sentido también, comentar o agregar a tu comentario, a tu análisis, el rol que ha jugado también los medios de comunicación. Importantísimo. Te han apoyado muchísimo. Muchísimo. Este medio, este servidor, conoce desde el primer día que creo que pusiste un pie acá en el país. Estuvimos en un desayuno, lo recordábamos extra cámara, y nos vendiste el concepto en aquel entonces era Fútbol Forever, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí. Y fue cambiando el ADN hasta encontrar, desde luego, una forma de ahí, mira, estas son imágenes, mira, para el recuerdo. ¿Sí? Imagínate, estaba un poquito más gordo, ¿eh? Estaba más gordito, sí. Estas son imágenes desde hace, ¿cuántos, señor productor? 15 años me están diciendo. Mire usted. ¿Eh? Usted sabe que yo un poquito más reciente. Usted sabe, Ernesto, tiene toda la razón. Usted sabe que yo me había propuesto cuando vine al país 3 cosas. Sí. ¿No engordar? Nunca. Me las cuentas cuando regresemos, ¿te parece? Sí, cómo no, muchas gracias. Solo quería ponerte el recuerdo a tus 20 años y que me hables un poquito más sobre el impacto que puede tener el tema de la cultura de la integración, que ese es uno de los últimos ítems de trabajo que tú tienes en tu agenda. ¿Te parece? Muchas gracias. Pausa, no me cambies, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar en esta primera parte del programa conversando con Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, y con quien estamos haciendo un repaso de estos 20 años de trabajo con las comunidades y sobre todo también de buscar el auxilio de muchos actores importantes que son necesarios a la hora de poder establecer
estrategias de desarrollo y sobre todo para poder establecer un impacto en la cultura integracionista de los salvadoreños. Me decías que podías contarme 3 aspectos elementales de tu... No, que cuando arrancamos acá, yo dije, no me voy a llevar un dólar, no voy a llevarme una medalla y no voy a dar una entrevista. Ya que usted mencionaba esto, después de 5 años, 4 o 5 años que estuve acá, me di cuenta que necesitaba explicar ciertos conceptos y allí fracasé en uno, o fallé o no cumplí lo que me había propuesto, ¿no? Y los medios fueron, y esto en relación a lo que usted apuntaba, los medios han sido sumamente generosos. Sumamente generosos porque antes la propuesta, Ernesto, usted recordará, era hablar bien de la fundación o mal de la fundación. Y nosotros lo que queríamos, yo prácticamente no va a encontrar debe haber 1000 como mínimo entrevistas en este país y internacionalmente. Y es muy raro encontrar hablar o de mi persona o de la fundación. Hablamos siempre de los proyectos y de los cambios y de la temática de la pobreza y de la integración, etcétera, etcétera. Y el dar el tiempo para estas temáticas siempre fue muy, muy extraño, muy raro, muy atípico. Entonces, el haber dado y el seguir dando un tiempo para explicar y para... Mira, hay un atraso tan pronunciado en la temática de la pobreza, en el desarrollo social, pero tan pronunciado que no condice con los avances tremendos que ha habido en otras áreas de la humanidad, en otros aspectos de la vida, ni hablar de los desarrollos tecnológicos y de tantos conocimientos. A ver, pero piedras poco he visto yo que te han tirado. Creo que han sido halagos. Súper. Fíjate que recojo de muchos comentarios de todo orden que hay acá en las redes ahorita. Brenda Estrada escribe y dice: solo los que conocen bien de qué se trata la cultura de la integración podrán cambiar principalmente su manera de pensar y su forma de vida. La cultura de integración ha transformado la vida de muchos salvadoreños que no teníamos la oportunidad de superarnos. Ahí está uno. Ahí pero si yo tengo agradecimiento. Ahí está el fruto. Mire, yo tengo agradecimiento y tengo un enorme respeto y sigo teniendo, no solo el cariño, porque ya sería hasta tonto decirlo, tengo la confianza en el pueblo, sigo creyendo desde hace 20 años como el primer día, cada día que voy los veo y veo esto, sigo creyendo en el pueblo salvadoreño. Solamente que yo tengo que dar un paso al costado, en algún momento tengo que marcar un límite, como Alejandro Guzmán, cosa que nunca quise ni hablar, porque después de 20 años le di todo. Y si no acompaña ahora el gobierno nacional, no me acompañaron antes. Miren que yo fui muy crítico. Si alguien se toma, no se los recomiendo, pero si alguien se toma el tiempo para ver las entrevistas del pasado, no he recibido apoyo de los presidentes. No, yo estoy pidiendo, y la verdad que lo necesita el pueblo salvadoreño, porque es una oportunidad magnífica a esta altura, que el gobierno nacional abrace todo esto. Ni hablar de las organizaciones internacionales. Si esto lo pudieran, con la participación del pueblo, ir construyendo, el país entero estaría disfrutando de beneficios maravillosos. Si cada empresa salvadoreña, como muchas que nos han venido apoyando, que han venido construyendo eso, participara del proceso formativo de los jóvenes, sería otro país en pocos años. Si se enteraran todo lo que pueden hacer los recursos maravillosos que existen en el país, sería otro país. Pero hay que entender, hay que tener la humildad para dejar de simplificar la temática de la pobreza con la liviandad que se trata hoy día. La realidad de la pobreza, donde vive el 60 o 70% de la población, es tan compleja y ha llevado tantas décadas construirse que no puede solucionarse ni con conceptos simples ni con soluciones simples. Simplificar es un atropello a la vida. Simplificar estos temas, no profundizarlos, no entenderlos, no interpretarlos, no querer realizar los esfuerzos con la disponibilidad de recursos que hoy existen
y no solo económicos, por supuesto, es realmente seguir en lo mismo, es no cambiar demasiado. Y seguramente continuará siendo ineficiente como ha venido siendo hasta ahora. Fíjate que hay una cosa bien interesante que no se nos puede escapar esta mañana a la hora de hacer este balance de tu trabajo, y es el hecho de que el haber introducido la cultura de la integración creo que ha sido una ganancia muy importante. Ya mucha gente habla de ello. Sí. Sabe, que lo entiende. Lo que pasa es que también, como dice el dicho, Roma no se construyó de la noche a la mañana. Bueno, ahí usted tenía al Papa Francisco. Sí, El Papa Francisco, Ernesto, usted sabe una cosa. Bueno, a mí me invitó 2 veces, ya la tercera ya no quise ir, y le tengo todo el respeto del mundo. Algún día explicaré bien por qué. Sí. Pero básicamente el Papa Francisco incorporó, está grabado, no es que se lo digo yo, él incorporó a su propuesta como Papa, a quien yo admiro mucho, él incorporó la cultura de la integración. Esto ha sido también un logro interesante. Y ahí le estabas entregando. Mire, ahí está la imagen. Sí, ahí es una camisa de la selección. De la selección. De la selección. Y ahí la selección de fútbol de El Salvador. Del fútbol de El Salvador, sí, correcto. Y ahí estábamos leyendo. Un argentino, otro argentino. Sí, tal cual. Un gran hombre, sin duda. Y ahí estaba leyendo los resultados de la exposición, creo que fue la primera o la segunda visita, ya no recuerdo muy bien todo. Sí. Se me mezclan las cosas, pero éramos bastante jóvenes ahí, aunque pintaba canas. Claro, Olga Rodríguez Reyes, vamos a dejar el video ahí todavía si tiene más imágenes. Dice: buenos días, vi parte de su trabajo hace varios años en el oriente del país, Alejandro. Fue un poco más despacio. Los problemas sociales son difíciles de superar, pero no imposibles. Felicidades a las personas que buscan apoyar a jóvenes como usted. Usted tiene hoy no ha dejado de dar muchos puntos muy ciertos usted. Solamente, ¿cuándo se pone un límite? Cuando deja... O sea, yo dejé todo. Entienda, yo no puedo ya recuperar el tiempo perdido con mis hijas, que tienen 23 años, son mellizas. Ni con mi señora, ni con mi socio, ni con todo lo podrido que estoy por dentro por las enfermedades. No, nada. Tienes una licencia de comunicaciones en un programa network mundial. En Estados Unidos, nosotros tenemos 120 emisoras de radio que transmiten el mundial y tengo un socio maravilloso que se llama Andrés Cantor, que es el mejor periodista de Estados Unidos. Sí. Pero todo lo he dejado. Entonces, en algún momento esta lucha, usted tiene que entender que para mí es de lunes a domingo, todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Soy aburrido como compañero, soy monotemático. No creo que seas tan aburrido. Conversar contigo aún fuera de cámaras es muy entretenido. Eres un hombre muy ilustrado. Pero imagínese si me tiene que aguantar todo el día. Es complicado. Más siendo un argentino lo dices. Cuéntame, mira, Alejandro, cuéntame un poco del impacto de la cultura de la integración. Por eso te la mencioné. La gente habla de la cultura de la integración. ¿Pero realmente hemos entendido bien en qué consiste esto? ¿O es la gente más allá quien debería de entender esto? ¿Son los gobernantes quienes nos gobiernan? ¿Diputados, políticos? Todo. Mire, por eso esto que va a suceder en Panchimalco y que ya sucedió en Soyapango, ¿cuándo es esto? Mañana. El sábado. El sábado, en Panchimalco. En Panchimalco, concentración. Sí, ahí están las estaciones donde se dan testimonios, los jóvenes, los abuelos, los vecinos, la familia, las escuelas, las universidades. Ahí hablan y les cuentan a las distintas gente que va, vecinos y gente que va. Y les cuentan de qué se trata y cómo han cambiado las vidas y cómo ellos podrían participar, porque esto se trata de todos. Desgraciadamente nuestra cultura apunta solo a los jóvenes como que son los encargados de cambiar la historia y a la educación encargados de cambiar la historia del país. No es así. No hay nadie que debe quedar afuera. La participación es de todos. Esas miradas que solamente en la gente que conoce
y que está frente a otros, ya sea como maestros o ya sea como líderes comunales, etcétera, etcétera, uno las descubre, empieza a ser una persona muy capacitada en observar, en darse cuenta el nivel de deterioro que pueden tener en la mirada. Se convierte en un especialista en miradas. La mirada no hay peor pobreza que cuando uno tiene esa mirada. Esa mirada desesperanzadora que solo está esperando que le den algo, porque nada, no tiene ningún tipo de ilusión que algo le va a cambiar la vida. Está enquistado en su espíritu y en su vida diaria que nada le va a cambiar. Él conoció o ella conoció a su mamá, a su abuelita, y se viene transitando igual. Esa es una mirada de las más dolientes, de las más dolorosas, de las más difíciles de cambiar. ¿Se puede cambiar? Sí. Y después hay otras miradas como la que le contaba de las abuelas de ayer, que viven en la pobreza pero están empezando a salir de la pobreza a través de la participación que tienen y de construir esos vínculos con otras personas y con otras instituciones y rompiendo esos embudos. ¿Y ese modelo o esa réplica de trabajo de la fundación lo tienes solo para el país o lo desarrollaste también en Colombia? Entiendo que lo desarrollaste. No, ¿o dónde? Le cuento, nosotros empezamos hace muchos años en Zambia y en Sudáfrica. Si usted se acordará, yo jugué al fútbol hace cuando el fútbol se jugaba con otra pelota más o menos. Y yo viví en Sudáfrica y empezamos ahí. Después, cuando empezamos en El Salvador, dije, no se puede estar en todos lados. Y nos quedamos solamente en El Salvador. Ahora lo que se va a hacer es el diplomado que hoy estamos haciendo acerca de la pobreza y de la cultura de la integración en la Universidad de El Salvador, que son 6 meses cada sábado. También lo va a incorporar una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Y ahora me dicen que una de las universidades más importantes de Argentina también lo quiere hacer. Pero no, el proyecto yo no tengo, ya mi vida lo harán los salvadoreños yendo allá y desarrollando todo eso. Yo elegí El Salvador y dije, empiezo y termino y me muero en El Salvador en ese sentido, porque no, es imposible desarrollar todo esto en 2 lugares. Imposible. Ok. Bueno, Betty Arana te escribe, ella es analista. Dice, dale gracias Ernesto Alejandro Guzmán, de mi parte todo lo que ha hecho y hace por nuestro país, que Dios le bendiga. Dice, así también hay muchos otros comentarios que dictan sobre la necesidad también de ir creciendo en ese grado de madurez que como país debemos de tener para poder entender y comprender que de la pobreza se sale solo juntos. Y eso es lo más importante. Yo creo que a lo largo de estos 20 años, tú has dicho, solo unidos podemos sacar adelante. Me encantó eso que dijo. De la pobreza solo se sale juntos. Es maravilloso. Mire, esa debería ser la frase. Eso debería. Así, ¿no? Cuando se entienda eso. De la pobreza solo salimos juntos. No hay otra manera. No hay otra manera, Ernesto. Hay que entender el fenómeno y la temática, hay que profundizarla para darse cuenta. Mire, es excelente. Anótela, regístrela esa frase. Lo vamos a registrar. Yo soy Samuel Acuña, licenciado en Comunicaciones y especialmente el hermano de Jairo, del chico que se graduó de Administración e hijo de Johnny Acuña, dice. Mire, nos está viendo. Ahora psicólogo. Lo comento porque a veces las personas no creen, dice, que han habido resultados. Oye, lo perdí. Perdí el mensaje porque están entrando muchos, mira, pero ahí estaba, reconociendo. Mire. Ahora, así, Acuña, ahora psicólogo. Lo comento porque a veces las personas no creen en la cultura de la integración y nosotros 3 somos como muchos que han salido beneficiados con esto. Bueno, una buena forma, un buen mensaje para poder despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Gracias de corazón, Ernesto. Y te deseo mucha suerte y ojalá que logres encontrarles ese brazo solidario en lo que resta de acá a diciembre para que continúes ejerciendo ese trabajo en pro de muchos jóvenes que ahí está como resultado. Muy amable de corazón. Muchas gracias por todo ese apoyo incondicional y pero tan valioso que ustedes nos han brindado. Y que nos siguen brindando y seguiremos en la lucha. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, y vamos a hablar acerca de los proyectos y de los grandes desafíos que tiene este importante municipio como es Santa Tecla.
Ernesto López. Por estar con nosotros, vamos a continuar en esta segunda parte del programa conversando con Henry Flores, alcalde municipal de Santa Tecla, para hablar acerca de los grandes desafíos que tiene este municipio, especialmente aquellos que han sido más visibles hoy en día, como ha sido el tema de algunas inundaciones que ha sufrido la ciudad de Santa Tecla. Henry, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ernesto López, muchas gracias a todos los amigos que están en sintonía a través del Grupo Megavisión, a través de sus redes sociales, a los que nos sintonizan por internet, en la diáspora. Estamos muy contentos de estar trabajando en favor de nuestra población tecleña, salvadoreña, y estamos aquí también para hablar sobre el trabajo que estamos desarrollando y algunos temas que puedan surgir. A ver, ¿cómo el Consejo ha logrado lidiar con todo este problema del clima y especialmente las lluvias, que sin duda alguna ha sorprendido y ha desnudado muy bien las grandes debilidades que tienen ciudades como San Salvador, el Gran San Salvador, otras en el interior y no digamos en el caso muy particular de Santa Tecla con el tema de inundaciones? Nosotros hemos estado muy pendientes, Ernesto López. De hecho, fue en octubre del año pasado que no ni por cerca sabíamos de las emergencias. Nosotros activamos las comisiones de protección civil con algunas instituciones como Plan Internacional, Visión Mundial, entre otras, y fondos de la Alcaldía Municipal. Equipamos a comisiones de protección en las diferentes colonias y adescos, les dimos radios, les dimos materiales también para que ellos pudiesen estar listos ante una posible emergencia. Santa Tecla siempre ha sido una zona que en determinados momentos ha sufrido. Recordemos en los terremotos del año 2001, por ejemplo, a través de un deslave, todos fuimos testigos. En el caso de las colinas, en particular. Que exactamente en las colinas murieron más de 1000 personas. Eso hace de que siempre estén ahí encendidas las alarmas. De hecho, el Ministerio de Gobernación decía y publicaba hace varias semanas, incluso se hicieron algunos ejercicios de qué podía pasar ante un posible terremoto, porque cada cierto tiempo, entre 20 y 30 años sucede una situación como esa en El Salvador, y nosotros hemos estado preparándonos con distintas comisiones. Lamentablemente, y es algo que yo sí quiero aprovechar este espacio, cuando vienen emergencias como estas es fácil culpar a un gobierno o a una alcaldía o a cualquier institución, pero estamos viendo nosotros efectos primero del cambio climático, que está dando resultados negativos a nivel mundial, y que El Salvador... Que ha cambiado y cada vez viene más a sorprendernos, ¿no? Pero fíjate que, aunque si bien es cierto, el cambio climático ha sorprendido a todos los continentes, en El Salvador también la situación no es la excepción, y te hablo del caso de Santa Tecla. Quienes viven en Santa Tecla sabrán que hace unos 30 años o unos 40 años el clima era súper rico en el centro histórico de Santa Tecla, en la mañana o cuando llovía, o no necesariamente cuando llovía, amanecía con neblina y ni se veían las casas. Recordemos que Santa Tecla está rodeado por el Boquerón y también por la cordillera del Bálsamo, pero es algo que yo quiero denunciar. Con el tiempo se dieron demasiadas construcciones ilegales, y eso ha provocado que los sistemas de tubería hayan colapsado, ya no den su abasto normal como sí fue concebido. Y te pongo un ejemplo. Yo he revisado, hoy que soy alcalde, muchas construcciones ilegales que se hicieron cuando estuvo Arena, cuando estuvo el FMLN, allá por la zona buscando el Boquerón. Ahí se han construido muchas residenciales, hay algunas zonas... ¿Y toda esa agua viene? Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que antes esa agua quedaba y drenaba en el lugar, porque habían árboles, porque habían sitios naturales. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a encementar? Esa agua corre literalmente y llega hasta el centro de Santa Tecla. Las tuberías que tuvieron que conectarse en algunas residenciales allá arriba, en la zona norte, pegaron con las que ya estaban, que ya no daban abasto, pero socavaron aún más la situación. En el caso de la cordillera del Bálsamo, nosotros hemos tenido mucho cuidado, y al menos desde que yo soy alcalde, nosotros no hemos
dado permisos de construcción, en el caso de la Cordillera del Bálsamo, ni para viviendas ni para edificios, sobre todo porque toda la Cordillera del Bálsamo es protegida. Ahí estamos hablando que hay residenciales como Pinares de Suiza, Las Colinas, La Utila, Las Delicias, La Guadalupe, etcétera, ¿no? Entonces toda esa zona es hasta cierto punto vulnerable. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, yo recuerdo que tenía como un mes de ser alcalde, y nos sorprendimos porque cayó demasiada lluvia cuando iniciaba el invierno. Y tuve en ese momento, yo tenía una semana de ser alcalde, que literalmente se inundaron algunas residenciales. La residencial Montesión, por ejemplo. Yo recuerdo que me llamaban los vecinos y se había inundado en ese momento. Y fueron varias residenciales. Ahora nosotros no hemos tenido casos de una colonia o una residencial que se haya inundado. Nosotros hemos Y eso debido a que, porque quería de alguna manera preguntarte sobre la base de lo que planteas. Bueno, encontraste un municipio en desorden desde el punto de vista de digamos, la autorización para construcciones de nuevas colonias. Obviamente con un sistema hidráulico o de tuberías desfasado, ¿verdad? Que no daban ya con digamos, con el cúmulo de agua que en su momento ahí se arroja. La pregunta es, ¿se cambió esto o no? Porque es un proyecto que no es de la noche a la mañana. La gente me pregunta, mire, ¿y por qué no se cambian las tuberías? Yo quiero decir, un proyecto de este tipo, estamos hablando que cambiar tuberías de Santa Tecla, en algún momento nosotros nos hemos sentado con algunos expertos en el área, estaría costando 150, 200 millones de dólares. Entonces yo necesitaría pasar ahí 20 periodos solo para arreglar las tuberías, ¿no? Es demasiado caro. Es algo que se tendría que hacer en otros niveles. Sin embargo, nosotros hemos hecho mucho para evitar esas inundaciones en estas residenciales que se dieron en su momento. Por ejemplo, ¿qué hicimos? Cuando yo llego, se dan estos casos y es porque las tuberías estaban totalmente sucias. Nosotros hemos tenido que limpiar la quebrada Buenos Aires, que rodea toda la sabana por Merliot. Hemos tenido que limpiar la finca La Quebrada, que eso queda ahí por Las Delicias. Estos días he estado llegando al Piro, por la comunidad del Pino, en la San Rafael, y pasa toda la Utila. Fíjate qué grave es la situación, que incluso el presidente Nayib Bukele denunció a raíz de investigaciones que había hecho el Ministerio de Medio Ambiente. Fíjate que ahí esas imágenes que se están proyectando en ese momento, eso fue hace 2 días. Ahí estamos nosotros sacando un árbol de grandes dimensiones. Ese árbol tenía casi 40 metros. Había una empresa que cortó el árbol obviamente estaba seco, pero lo que hizo fue tirarlo a la quebrada. Ahí estamos hablando por la residencial Utila. Nosotros hemos tenido que imponer una multa a esta empresa porque mira cuántas personas nosotros tuvimos que llevar a la quebrada para empezar a cortar el árbol, porque ahí donde están esos trabajadores de Protección Civil y de la Alcaldía de Santa Tecla, ahí yo lo explicaba, ahí están unas bóvedas. Entonces el árbol estaba tapando esas 2 bóvedas. Toda esa agua viene de todas las colonias de Santa Tecla cuando llueve, llegan a la quebrada del Piro, bajan a la comunidad del Pino. ¿Y qué pasó? Tuve algunos casos que la quebrada del Piro casi inundaba algunas viviendas. Lo peor de todo es que después de esas bóvedas hay una tubería de anda y ese árbol grandote estuvo a punto de quebrar la tubería de anda. Entonces toda esa zona se hubiese quedado sin agua. Pero mira, esa es una irresponsabilidad. A eso iba. ¿Qué tipo de sanciones hay, especialmente para todos aquellos que en algún momento cometemos este tipo de irresponsabilidades, ¿no? Sabiendo de que es un problema que voy a causar tirando de un árbol a una zona donde sé que va a afectar el caudal del agua? Fíjate que ha habido una mala educación por parte de todos nosotros, los ciudadanos. O irresponsabilidad. Diría yo. De que botamos la basura en cualquier lado. Imagínate, esa es una empresa seria, que me reservo el nombre porque estamos en investigación incluso, pero
que botó todo un árbol cuando pudo llamar a la alcaldía. Ahí cerca está un distrito, ahí cerca hay varias instituciones, pero no, lo que hicieron fue botarlo el árbol completo. Tuve un caso, yo lo denuncié en redes sociales, ahí en Las Delicias, que fue una de las colonias más afectadas. Viven muchos adultos mayores, nosotros ahí estamos interviniendo con la Dirección de Obras Municipales porque literalmente el agua hizo que se levantara el concreto de algunas calles que ya habíamos arreglado. Resulta que ahí en Las Delicias, en la parte de arriba, norte, sobre la cordillera Bálsamo, inicia una quebrada. Y la gente, algunos vecinos, ¿verdad? Malos ciudadanos, diría yo, ¿verdad? Empezaron a usar la quebrada de basurero. No obstante que ellos saben que ahí inician las tuberías. Ahí estábamos en Las Delicias. Después que yo anduve supervisando esas obras, me fui a reverificar la quebrada. Y dije yo, vamos a ver dónde se inició esto, ¿verdad? Revisamos todas las tuberías y llegamos al inicio de la quebrada y resulta que exactamente ahí donde está esa máquina estaban tirando, mira toda esa tierra, nosotros la sacamos de la quebrada. Tuvimos que sacar 3 camionadas. Ahí hay una empresa que estamos revisando si es legal o no. Y es lo que digo yo, y lo reconoce aquí nuestros televidentes. Mauro Maldonado dice, buen punto, Ernesto. Ese es el problema, que no hay sanciones o depende de quién sea el infractor. Exacto, a eso voy. Fíjate que yo llego y veo a una persona que estaba con unos pickax tirando la basura. Pero te digo que llevaba... Se volvió eso viral. Sí, que se volvió viral, por cierto. Ahí está la persona. Y mira cómo nos contesta y nos dice, ¿qué ondas? Nos contesta, pero mira el poco de basura que lleva. Y se bajan enojados. Nos empiezan a insultar. Quiero decir algo, esta persona le tuvimos que poner la multa máxima, que es de $1,300. Incluso nos llegó con un abogado, yo le digo que por qué estaban botando la basura ahí, y la respuesta que nos dan es que ahí toda la gente botaba la basura y que ellos acababan de venir de Estados Unidos, nos sacó su pasaporte estadounidense, y yo le digo, mire, usted es salvadoreño y está bien que tenga su pasaporte estadounidense, ¿qué pasaría si en Estados Unidos usted hace eso? ¿Verdad? Es capaz va preso. En ese sentido, se le impuso, ahí estamos con el director del CAN y sus abogados, ¿verdad? Y se le impuso la multa máxima de $1,300. Yo estaba revisando, nunca antes en la alcaldía de Santa Tecla se había puesto una multa de este tipo. Eso significa que esta persona no va a poder vender su casa, no se le va a poder dar solvencia, no va a poder hacer ningún trámite mientras no cancele los $1,300. Pero te voy a decir algo, por esto tendría que haber cárcel. Y yo quiero aprovechar, yo tengo una reunión pendiente con la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, porque nosotros como alcaldes estamos proponiendo algunas reformas. Incluso hoy sale publicado en un periódico algunas reformas que se están haciendo en la Asamblea, porque estamos teniendo también problemas con empresas, malos ciudadanos también, diría yo, que no pagan sus impuestos. Entonces, gracias a Dios, en la Asamblea Legislativa, con la nueva bancada, ahora se está reformando eso para que las empresas sean responsables, porque hay mucha evasión. Pero también queremos hacer lo mismo en la parte de medio ambiente. Desde mi punto de vista, esta persona tendría que haber ido a la cárcel. ¿Por qué? Imagínate el desastre que se hizo ahí en Las Delicias, porque la tubería se quebró por todo el montón de basura. Y ahí hay muchos adultos mayores. Esta persona lo menos que merecía era cárcel, pero no teníamos nosotros, yo no tengo las facultades como alcalde, ¿verdad?, para meterlo preso, ni tampoco en este momento en la ordenanza o la ley, digamos, por tirar basura o por usar una quebrada, ¿verdad?, manda a las personas a la cárcel. Entonces habrá que hacer reformas, ¿verdad?, como si se hizo anteriormente. Vimos a una persona que tiró químicos. Entonces, en el caso de químicos, ¿verdad?, que podrían acabar rápidamente con la vida de las personas, ahí sí se capturó al gerente de una empresa, ¿verdad?, y están detenidos, fueron a la cárcel. Lo mismo podríamos hacer en el caso de quienes botan la basura. Ok, vamos a ver. Hay una intención de reformar la ley de tributos municipales, ¿verdad? Subir impuestos y subirán sanciones, para aquellos que en algún momento no paguen sus impuestos. Voy a hacer una pausa y seguimos hablando, pero cuéntame un poquito del caso de Santa Tecla como en el centro de las inundaciones. ¿Eso es producto del problema de tubería o un problema de basura? Porque también ahí hay un problema de carácter cultural, ¿no? Voy a una pausa y regresamos. Bueno,
Bueno, continuamos conversando con Henry Flores, alcalde municipal de Santa Tecla, y hacía una reflexión. Bueno, habíamos hablado precisamente de todo el sistema hidráulico que está, de alguna manera, ya no da precisamente por lo que se ha construido alrededor de Santa Tecla. Pero cuando te hacía la pregunta antes de irme, Henry, como alcalde, en el caso de el centro de la ciudad, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Fíjate que eso es algo que cuando llueve, el agua se concentra siempre en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque está rodeado, lo que te decía, de residenciales, en la zona norte, en la zona de la cordillera, y eso hace de que todo el agua se concentre en algunos puntos, y específicamente ahí por la Panamericana, por ejemplo, y eso viene de hace muchísimos años. Nosotros lo que estamos tratando es que esos niveles de agua no hagan explotar las tuberías que permitan inundaciones. Por ejemplo, hace poco han habido, si tú te fijas, inundaciones en San Salvador, en Soyapango, en Ilopango, incluso en Antiguo Cuscatlán han habido muchísimas inundaciones. Toda la comunidad del tanque se llenaron de agua y algunas viviendas incluso fueron arrasadas. En este punto, que es la 8ª Avenida Norte y la 2ª Calle Poniente, ahí que es donde se ven las imágenes, así quedó después de 10 minutos que dejó de llover. Incluso esto fue la semana pasada. Vea, salió un video que lo publicó un periodista y un par de personas, ¿verdad? Que estaba inundada esa zona. Yo mandé a tomar esa misma foto 10 minutos después, fíjate, 10 minutos después. Y ya no estaba inundado. Y estaba exactamente así. Y ahí pueden ver en mis redes sociales. Después que estaban en ese tema que se inundó, yo mando, ¿no? Y el nivel del agua bajó rápidamente. Lo que nosotros estamos haciendo como Protección Civil es evitar que esa agua quede por mucho tiempo. ¿Y eso cómo lo logramos? ¿Verdad? Porque antes eso pasaba 1 hora o 2 horas, ¿no? Antes de que nosotros llegáramos a la alcaldía. Es limpiando todos los tragantes, hemos revisado todas las tuberías, que no haya ningún estorbo. ¿Y por qué en 10 minutos, cuando llueve por más de 1 hora, rápidamente se llena, ¿no? Es porque la tubería es pequeña, ¿no? Y eso ha pasado en los últimos 10 años, más o menos, ¿verdad? Pero anteriormente el nivel del agua, cuando se inundaba, quedaba más tiempo, y ahora nosotros tratamos que después de que llueva, ¿verdad?, a los 5 o 10 minutos el agua baja rápidamente y queda completamente libre, como fue en el caso de ese video. Pero eso lo hemos hecho con la limpieza de tragantes, con la limpieza de las quebradas, diciéndole a la gente, miren, no boten la basura en las calles, en los tragantes. Estamos imponiendo multas, estamos poniendo basureros que no encontramos en todo el centro histórico de Santa Tecla y en varias colonias, en Las Delicias, por ejemplo. Me pasó en El Pino que las personas habían agarrado de basurero el frente del centro escolar El Pino. Nosotros fuimos a poner un basurero, y quiero decirte que estamos haciendo unas obras de mitigación, ¿verdad? En algunos lugares, tanto en la zona urbana como rural. Por ejemplo, en El Pino, que es una comunidad, ¿verdad?, sobre la quebrada, estamos invirtiendo $100,000, que son unas obras de mitigación, unos muros de retención, para evitar que la quebrada vaya comiendo sobre el terreno y llegue a las casas. También en Residencial Montesión, ahí hemos invertido cerca de entre $20,000 y $30,000. La gente de la residencial también nos ha apoyado, la directiva, ¿verdad?, para compartir algunos gastos. Hay algunas colonias que también en Las Delicias, sobre la quebrada, ahorita la limpiamos. ¿Y eso con fondos propios? Sí, con fondos propios. Digo, porque ¿cómo está trabajando con la DON? ¿Hay trabajos en coordinación con la Dirección de Obras Municipales? Nosotros con la DON, en este momento, la Dirección de Obras Municipales en Santa Tecla, estamos trabajando con el tema de las calles de la zona urbana. Hemos intervenido la colonia Santa Mónica, Los Cipreses, ahorita estamos en la San Antonio por la San José, hemos estado en Las Delicias, estamos empezando en algunas zonas de Merliot, y ya pronto vamos a entrar en Jardines del Volcán, vamos a empezar a entrar por la zona de la colonia Quesaltepeque y de los Alpes. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, la calle del Cantón El Limón, que es de 3 kilómetros, esa sí la estamos haciendo con fondos municipales. La nueva calle que hicimos también sobre el Polideportivo de Merliot, también lo hicimos con fondos 100% municipales. Quiero decirles también que hay algunas obras como la señalización vial, ahí invertimos cerca de $75,000. Hemos puesto más de 600 señalizaciones solamente en la parte del centro
histórico y hemos puesto otras 200 señalizaciones al interior de algunas colonias, pero la idea es llegar a todas las 100 colonias de Santa Tecla, ¿no? Todo eso lo estamos haciendo con fondos municipales. En ese sentido, Ernesto, yo quiero decirte que nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo en este primer año. Hemos recuperado el centro histórico y hemos intervenido más de 23 calles. Es más, te voy a dar este dato. Somos la alcaldía hasta este momento que más calles ha intervenido y limpiado. O sea, tenemos 23 calles recuperadas. Somos también la primera alcaldía que iniciamos con un proyecto como este. Logramos recuperar toda la zona del centro histórico. Es más, en el último programa había un televidente que te hacía la denuncia, ¿verdad? Que sí, que habíamos recuperado algunas partes, pero que cuando íbamos a recuperar, yo recuerdo que fue aquí en este programa, que cuando íbamos a recuperar los alrededores de la Casa Guirola, que había un montón de ventas en la Casa Guirola, ¿no? No sé si te recuerdas. Sí. Quiero decirte que exactamente en los alrededores de la Casa Guirola, que habían casi 150 vendedores. Esta que estábamos viendo no es esa. Exactamente, ahí sobre la Casa Guirola, habían casi 150 vendedores, es exactamente esa. Mira, en esa Casa Guirola, que no es de la alcaldía, porque a veces me dicen, ¿y qué van a hacer con la casa? ¿La van a reconstruir? Lamentablemente, ¿de quién es esa casa? Quiero decirles que esta casa es de un empresario, es privada, no es de la alcaldía, no es del Ministerio de la Cultura. Si fuera de la alcaldía, nosotros ya la hubiésemos empezado a recuperar, pero ahí te voy a decir, exactamente en ese punto, vean, la administración de Arena literalmente asesinó a vendedores. Fue aquí en ese punto. Todos se recuerdan que el CAN y la policía se agarró con los vendedores y ahí hubieron muertos. Hubo un pleito ahí. Ahí hubieron muertos cuando en ese momento la alcaldía quiso recuperar el centro histórico. Nosotros en menos de un año recuperamos 23 calles y te voy a ser honesto, yo esa calle había dicho que la iba a hacer en mi segundo periodo. Esto estoy hablando del segundo periodo, pero yo había dicho, eso lo vamos a hacer en un segundo periodo. En este primer periodo no porque no pudiera, porque ya habíamos hablado con los vendedores, sino porque yo soy de la idea, Ernesto, que no se le puede llegar a los vendedores, quítense de aquí, esto es para los peatones, ordénense y váyanse para su casa, ¿verdad? Hay que darles una solución. Entonces nosotros les hemos dado una solución y no quería confrontar, y gracias a Dios ellos accedieron a irse al Mercado Dueñas, al Mercado Central, y hoy tenemos esa casa recuperada. Ahí enfrente está el Parque San Martín. Es más, te voy a decir algo, yo quiero felicitar de verdad a los buenos empresarios de Santa Tecla. Tenemos una excelente relación con la empresa privada y ellos han empezado a limpiar sus fachadas, han empezado por la zona de los portales del centro histórico, y quiero anunciar este día, Ernesto, que es algo histórico también en Santa Tecla, y lo voy a anunciar en tu programa. Después de más de 40 años, nosotros vamos a levantar a los indigentes de los portales de Santa Tecla. Ahí estamos hablando de más de 200 indigentes. Y en 2 semanas vamos a abrir la casa del indigente, ¿verdad? Le vamos a buscar un nombre, pero va a ser una casa para indigentes, va a tener un nombre bonito, la Casa de los Sueños, ¿verdad? Pero todos los indigentes van a ser llevados a esta casa. Te quiero decir que ya la tenemos. Esta casa va a tener alimentación, va a tener médicos, va a tener enfermeras, la parte del comedor tiene hasta aire acondicionado. Ya tenemos 7 iglesias que nos están ayudando. Nos va a dar todo el equipamiento el Ministerio de Gobernación, gracias también a ellos. Y después de 40 años, los portales ya no van a tener indigentes. Los empresarios de ahí están contentos porque van a empezar a abrir otro tipo de negocios, restaurantes, para que el centro histórico se vea muy lindo, que se vea muy bonito. ¿Cómo está la seguridad, el estado de excepción, cómo ha logrado impactar? Y otros temas quiero abordarlo cuando regresemos. Son las 7:48. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, tú hablabas de una reelección, no sé si es demasiado prematuro, pero por ahí he escuchado también a la ex diputada de Arena, Felicia Cristales, decir que también le gustaría correr por la alcaldía de Santa Tecla, ¿no? Ya. Claro, fíjate que nosotros, y esto lo comentaba con el equipo de trabajo y yo lo felicitaba, nosotros estamos haciendo tan bien las cosas
En un año hemos hecho grandes cosas, la recuperación del centro histórico, las calles, todo lo que hemos anunciado, señalización, que ahora todo el mundo quiere llegar a Santa Tecla. Todo el mundo quiere ser alcalde de Santa Tecla, ¿no? Antes, ¿verdad?, de ser alcalde. De hecho, cuando yo participé en las internas para Santa Tecla, mucha gente me decía que yo iba a perder, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba en la sociedad civil, luego me puse como el presidente me confió para estar como coordinador nacional de la Juventud de Nuevas Ideas, y del gobierno pasé a la alcaldía como candidato. De hecho, llevaba 3 contendientes en ese momento, estaban queriendo llegar a la alcaldía. Pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque todo el trabajo que estamos haciendo hace que Santa Tecla ahora sea una ciudad atractiva para ir a gobernar. Sin embargo, yo creo que todas las personas que en su momento quieran ser candidatos o quieran ser candidatas van a ser bienvenidas, tienen como el caso de ella que yo te mencionaba, ¿no? Tienen la oportunidad. Yo tengo a cerca de 9 personas, mujeres, que son concejales. Sería muy bien tener varias concejales mujeres, ¿verdad? La oportunidad está ahí, ¿no? ¿Y trabajan muy bien con el consejo en ese sentido? Nosotros trabajamos... Tienen de otros partidos, ¿no? Sí, nosotros, de hecho, en el consejo está Jamie Muñoz, ella fue candidata a alcaldesa. Sí, por el FMLN, ¿no? Perdió, en su momento también dijo que quería ser candidata a alcaldesa, pero ahí está de concejal. No estaría tener está Wendy también está Wendy, Vamos. Wendy de Vamos, que también quería ser alcaldesa, perdió. Entonces tengo 2 ex candidatas alcaldesas. No estaría mal pues tener a otra persona más que quisiera correr, que ahí hay puestos para concejales. Pero nosotros creo que en este momento estamos haciendo muy bien las cosas. Estamos articulando de manera excelente con el gobierno central, y lo más importante es no pensar en este momento. De hecho lo toco porque tú lo has mencionado, pero creo que... No, porque tú hablaste también de la reelección del momento, fuiste tú, ¿no? Yo por eso lo traje a colación por lo que preguntan también nuestros... Y lo que te quiero decir, en este momento nosotros estamos haciendo un plan que nos permita hacer una ciudad para 9 o 12 años, más allá de que yo sea el alcalde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer políticas públicas, ¿verdad?, con una visión de país. O sea, no puedes decir 3 años, hoy estoy en este partido político, otros 3 años estoy en otro partido político, y vas cambiando como camaleón de colores políticos, sino que nosotros lo que queremos hacer es una visión para unos 9 o 12 años que nos permita hacer todos estos cambios. Imagínate en un año nosotros lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué se podría hacer en 2, en 3? Y aprovechando también algo que tú me decías, las medidas de excepción del gobierno central, del presidente Nayib Bukele, nosotros hemos recuperado la confianza y la seguridad en esta ciudad a tal grado que hoy por hoy Santa Tecla es la ciudad más segura de la zona metropolitana. Y te voy a dar datos. Te decía del impacto que ha tenido el estado de excepción. Sí, no, por eso mencionaba. Fíjate que hasta este momento nosotros en Santa Tecla hemos tenido en lo que va del año 2 homicidios, ¿verdad? Solamente 2 homicidios en lo que va del año, y llevamos ya julio, ¿no? Antiguo Cuscatlán ha tenido más de 10 homicidios. O sea, Santa Tecla ha tenido 2. Antiguo Cuscatlán ha tenido más de 10 homicidios, ¿verdad? No te menciono las otras, pero nos hace hoy por hoy la ciudad más segura de la zona metropolitana. Y hay lugares, por ejemplo, El Pino y la comunidad San Rafael, que en su momento fue muy asediado por las pandillas. Bueno, yo ya llevo como 6 días que estoy visitando El Pino todos los días. La gente me hace, digamos, bromas que a lo mejor quiero comprar ahí un terreno en El Pino, porque antes no llegaban. El alcalde anterior no llegó ni un día a la comunidad del Pino, la San Rafael, en los 6 años que estuvo, ¿verdad? Y antes que estuvo el otro alcalde, tampoco no llegaban. Y ahí hay 3,000 familias. Nosotros en El Pino, llegué incluso con la comisionada presidencial, ahí estoy en El Pino, por cierto, llevando una jornada médica. Mira, en este mes llevé a la comisionada presidencial Carolina Recinos, llevé al ministro de Educación, donde vamos a intervenir la escuela. Les pusimos 2 contenedores, llevamos una jornada médica, les estamos arreglando los parquecitos, les pusimos 40 luminarias
en menos de 2 semanas, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando al tiempo que el presidente Nayib Bukele dice, bueno, todos los pandilleros y grupos criminales los mandamos a la cárcel. Entonces los alcaldes estamos trabajando en cómo recuperamos esos lugares que estaban destruidos. Y no me dejarán mentir, habían grafitis alusivos a pandillas. La misión que tenemos es 0 grafitis en toda la ciudad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente pueda empezar a tener esa confianza. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos buenos índices en materia de seguridad. Quiero anunciar también que esta semana hemos fortalecido el CAN y vamos a dotarlo de 4 vehículos más. Vean, nuestro cuerpo de agentes municipales para que anden rondando toda la ciudad. Pronto vamos a hacer el lanzamiento. También tuvimos que contratar 50 personas más de agentes del CAN. Cuando yo llegué a la alcaldía de Santa Tecla, sabes que ellos dormían así literalmente en el suelo. No estoy exagerando. Yo incluso publiqué las imágenes, ponían los, digamos, los colchonetas, ¿verdad? Y caía el agua. Entonces dividí en 3 partes las bases del CAN y vamos a abrir una cuarta para que ellos tuvieran condiciones dignas. Le compramos cocinas, refrigeradoras, compramos 25 motos, les hemos dignificado, les acabamos de dar un bono en junio a ellos y a los empleados por el 100%, para que ellos se sientan contentos de trabajar y hagan lo mejor por una ciudad. Bueno, el tiempo se me fue. Interesante conocer y ponernos al día cómo está Santa Tecla afrontando desde el Consejo Municipal estos y otros proyectos que sin duda alguna hemos abordado esta mañana. Gracias por habernos acompañado, Henry. No, gracias a ti, Ernesto López, gracias también a todos los amigos televidentes. Les quiero decir que la otra semana abrimos históricamente la Casa del Indigente, ya no van a estar en los portales y también vamos a donar 4 vehículos con el apoyo también de la empresa privada para nuestros agentes municipales. Gracias, te agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.